Mito y rito, según Levi Strauss y Mary Douglas. Mito. La palabra mito deriva del griego mitos, que significa historia o palabra. Un mito tendrá un significado diferente para el creyente, para el antropólogo o para el filósofo. Esa es precisamente una de las funciones del mito: consagrar la ambigüedad y la contradicción. Un mito no tiene por qué transmitir un mensaje único, claro o coherente. La mitología no es sino una alternativa de explicación frente al mundo que recurre a la metáfora como herramienta creativa. Entonces, los relatos se adaptan y se transforman de acuerdo a quien los cuenta y en el contexto en el que son transmitidos. Los mitos no son dogmáticos e inmutables, sino que son fluidos e interpretables. Desde el punto iniciático y tradicional, debemos tener en claro lo que proviene de lo humano y lo que proviene del espíritu, de lo no humano. En una palabra, el iniciado debe distinguir lo espiritual de lo material. Es importante destacar que el rito conlleva en sí una influencia espiritual y debe ser guiada por personas iniciadas y, por qué no decirlo, por personas cualificadas, lo cual quiere decir que comprendan lo que encierra un ritual, que tengan esa intuición para captar el secreto que guarda. Un rito es una costumbre o ceremonia que siempre se repite de la misma forma. Los ritos tienen un valor simbólico y muchas veces suelen expresar el contenido de un mito. He de aquí la relación rito y mito. A grandes rasgos, los autores tratan de sistematizar, categorizar y ordenar para dar sentido a las conductas y comportamiento en torno al mito y rito. Mary Douglas, con apoyo de Mircea Eliade, en el libro Mito y Realidad, redactan Tradición Sagrada, donde infieren que el mito no ha sido el mismo en el mundo del antiguo como en el mundo cristiano. Pero, ¿por qué esta cuestión? ¿Por qué infieren lo mencionado? Bien, pues se fundamenta con la frase: todo aquello que no está justificado no puede existir en la realidad. Dicha frase, propuesta por el cristianismo, quien trataba de desmentir los mitos de la creación griega para poder proponer su génesis sobre la existencia de un Dios, un solo Dios, Jesucristo. Pero para Levi, en el mito todo puede suceder, pareciera no tener ninguna regla lógica y de continuidad. Esto nos lleva a la pregunta de en dónde podemos ubicar el problema, si el contenido del mito es eternamente contingente. ¿Cómo comprender que de un extremo a otro de la Tierra los mitos se parezcan tanto? Pues para dar respuesta a la pregunta, Levi recurre a la lingüística, afirmando que los antiguos filósofos razonaban sobre el lenguaje, como nosotros seguimos razonando sobre la mitología. Comprobaban que, en cada lengua, ciertos grupos de sonidos correspondían a determinados sentidos, y buscaban desesperadamente comprender qué necesidad interna unían estos sentidos y estos sonidos. No fue fácil, pues los mismos sonidos se encuentran en otras lenguas, pero ligados a sentidos diferentes. Tal situación fue resuelta el día en que se percibió que la función significativa de la lengua no está ligada directamente a los sonidos mismos, sino a la manera en que los sonidos se encuentran combinados entre sí. Pues esto nos hace pensar que las verdaderas unidades constitutivas del mito no son relaciones aisladas, sino haces de relaciones, y que sólo en la forma de combinaciones de estos haces las unidades constitutivas adquieren una función significante. El estructuralismo, en sentido general, denota un enfoque analítico basado en el supuesto de que los fenómenos observados representan ocurrencias específicas de un principio subyacente generalizado de relación o estructura. Levi resume provisionalmente tres conclusiones. La primera: si los mitos tienen un sentido, este no puede depender de elementos aislados que entran en su composición,
sino de la manera en que estos elementos se encuentran combinados. 2. El mito pertenecerá al orden del lenguaje, del cual forma parte integrante. Con todo, el lenguaje como tal se utiliza en el mito, manifiesta propiedades específicas. Y por último, estas propiedades solo pueden ser buscadas por encima del nivel habitual de la expresión lingüística. Dicho de otra manera, son de naturaleza más compleja que aquellas que se encuentran en una expresión lingüística cualquiera. La posición de Levi ayuda a comprender y analizar el mundo de la conciencia y de la ideología, sus mecanismos y estructuras, pero parece desventajoso cuando incursiona en esferas de la economía, de la sociedad e inclusive de política. La dinamicidad de los procesos sociales implica para su comprensión un método diferente, un método que incluya tanto lo diacrónico como lo sincrónica. Las inferencias de Douglas nos dictaminan que los ritos están bajo reglas lógicas y que cada uno de estos mitos no es el mismo, solo existe una cierta relación, pero para Strauss opta por la perspectiva sincrónica, pues su pensamiento, el valor de los signos y el objeto de la antropología será el sistema de signos, se explica por su posición actual dentro de un sistema, pero no por su historia anterior.